15ª edición, el sondeo de opinión pública ERIC analiza los primeros meses del gobierno del presidente Narrias Fura y el contexto político del país. Además, posiciona a HCH como el referente de las noticias en Honduras. En sus primeros 100 días de gobierno, el 50.6% de la población calificó la gestión del presidente Narrias Fura como mala o muy mala, mientras que solo el 23% la consideró buena. Además, el 74.8% opinó que su gobierno representa más de lo mismo. Sin embargo, aún existe cierta esperanza de mejora. El 51.1% cree que la situación del país mejorará en los próximos meses, frente a un 45% que considera que no. En cuanto a la transparencia, el 37% de la población considera que el gobierno no ha sido nada transparente. Además, el 59.5% opina que el presidente está siendo manipulado. Entre quienes comparten esta idea, el 37.3% cree que la influencia proviene del gobierno de Estados Unidos. El 15.6% señala a los grupos económicos más poderosos del país. Y el 12.9% considera que Juan Orlando Hernández continúa ejerciendo influencia, pese a su reciente regreso. El 74.2% de los encuestados considera que su administración no ha tenido ningún logro, mientras que el 7% destaca el bacheo en carreteras. En cuanto a los principales fracasos, el 29.8% señala la situación económica y el alto costo de vida. El 14.3% menciona el desempleo. Entre los principales desafíos que según los hondureños el gobierno debe enfrentar se encuentra la crisis económica, el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, el cumplimiento de las promesas de campaña y la reducción de la violencia. Asimismo, consideran que las principales prioridades de la administración deben ser la generación de empleo, el combate a la violencia y la mejora en los servicios de salud y educación. La mayoría de los encuestados rechaza que el presidente Narrias Fura también sea el ministro de Salud. Y sobre el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, los principales recuerdos positivos son la infraestructura vial y los subsidios, mientras que los negativos se centran en la situación económica, la falta de combate a la delincuencia y la incapacidad para resolver los problemas del país. En cuanto al proceso electoral, el 64.7% considera que hubo fraude y responsabiliza a los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. El 68.3% cree que la intervención de Donald Trump influyó en los resultados, mientras que el 60.6% considera que el verdadero ganador fue Salvador Nasralla y el 80.3% estiman necesarias reformas electorales. Sobre el regreso de Juan Orlando Hernández, la población muestra opiniones divididas. Algunos rechazan su indulto y otros lo respaldan. Un 34% consideran que su retorno no tiene ningún impacto, mientras que el 20% creen que afecta a la imagen del país. Respecto al juicio político, los encuestados señalan que responde a una venganza contra Libre y al interés de mantener el control de los órganos electorales. En materia de seguridad, el 77.5% percibe un aumento de los asesinatos y la extorsión. Aunque la presencia policial genera cierta confianza, el 40.6% afirma sentirse más seguro, mientras que un 31% expresa temor a la autoridad. Sobre la gestión de los diputados, la población califica negativamente su desempeño, con porcentajes entre el 34 y 38% de valoración mala en las tres principales bancadas. Y sobre cómo se informa usted, el sondeo refleja que el 55.5% de los hondureños se apoya en HCH para conocer lo que pasa en el país. Más de la mitad de la población siguen las noticias del canal desde donde se encuentre, en su casa, en su vehículo, mientras trabaja, en las redes sociales o a través de las aplicaciones oficiales de HCH. Este resultado muestra el acompañamiento que tiene el canal con su gente en su día a día, porque HCH, donde su voz sí se escucha, está presente mientras muchos hacen sus labores, desde quien prepara sus tortillas en la cocina hasta quien esté atendiendo en la pulpería, siempre buscando mantenerse informado de lo que ocurre en Honduras. Gracias por el respaldo. Gracias a todos los hondureños que temprano lo primero que hacen al encender su televisor es sintonizar, entretenerse y sobre todo pasar informado con el canal del pueblo, a su servicio y por usted,
HCH. Con la edición de Roberto Briceño, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.